Buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga. Primeramente, darles un saludo a todos, espero que estén contentos. Hoy es martes, tenemos nuestro culto virtual. Quiero disculparme, normalmente iniciamos el servicio a las 7 de la noche. Tuvimos un pequeño problema técnico, o bueno, tuve, a veces nos falla un poquitito la internet o a veces tenemos dificultades, pero bueno, quisiera hablar con ustedes esta noche, hermanos, un pasaje muy conocido de la palabra. Quiero que por favor vayamos a Mateo capítulo 8, versos 24, 23, 8, 23. Mateo capítulo 8, versos 23 en adelante. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. No sé si alcancemos a ver todo el pasaje hoy, pero quisiera que habláramos de este pasaje, mis hermanos. Dice la escritura: y entrando en la barca, él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y se despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos, a la mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad de compartir la palabra, Señor. Padre, te pido que seas favorable con nosotros, que nos ayudes y que podamos ser de bendición, Señor, esta noche. Padre, tú sigues siendo Dios, tú sigues estando en control y tú sigues teniendo el control de todas las cosas, Padre. Bendice, Señor, a nuestro pastor Leopoldo, a su esposa, la hermana Rufi, Señor, a los ancianos, a los líderes. Te pido, Padre, de manera especial que estés con nosotros. Guarda, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre le digo, mi hermano, por favor, no me crea. No crea nada de lo que yo le digo. Vaya siempre a la escritura, vaya siempre al escrito está. Una vez más, me disculpo, tuvimos unos problemas técnicos para entrar. A veces pareciera que entre más dependemos de las máquinas, cualquier cosita nos tumba, pero bueno, en los siguientes minutos o tal vez en la siguiente media hora voy a compartir con ustedes esto. Dice la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ahora, este es un pasaje paralelo, que también se desarrolla en Marcos y se desarrolla en Lucas. Marcos 4, 35 al 36 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Cuando hablamos de dónde estaba el Señor, dice: Jesús y sus discípulos estaban en la ribera occidental del mar de Galilea. Y algo importante, hermano, cuando se habla del mar de Galilea, bueno, por el tamaño que tiene se le dice mar, pero en realidad es un lago. Y la idea que cuando entraron en la barca era para evitar la multitud y tener un breve descanso. Jesús deseaba ir a la ribera oriental, donde no había grandes ciudades y por lo tanto habría menos personas. Y es que recordemos, hermano, que cuando Jesús estuvo en la tierra, por aquello, porque a veces escuchamos esto, cuando Él estuvo en la tierra fue 100% humano y fue 100% Dios.
Amén. Cuando Él estuvo durante esos 33 años en la tierra, Jesús fue 100% humano y fue 100% Dios. Entonces algunos comentaristas creen que Él quería evitar las multitudes. Tal vez había sido un día pesado, un día difícil, pero hagámonos algunas preguntas. Lo primero que pasa, o que podemos ver en este versículo, hermano, el primero que entra en la barca fue Jesús y luego sus discípulos le siguieron. Segundo, este pasaje habla sobre una tormenta. ¿Será que el Señor no sabía que se aproximaba una tormenta? Tercero, ¿será que acaso el Señor quería poner en peligro la vida de sus discípulos? Cuarto, Jesús siempre, hermanos, está claro en lo que está haciendo. Tal vez yo quiero tener el control, y eso es algo que hablaba, por ejemplo, con mi esposa hoy en la tarde. Al final del día, hermanos, la agenda está en manos de Dios. Tal vez las personas que les gusta planificar más las cosas, a veces hablamos de lo que vamos a hacer en un año, a veces hablamos de lo que vamos a hacer en 2 años, y eso no tiene nada de malo, todo lo contrario. Pero una cosa que le reforzaba yo a mi hija cuando ella dice, vamos a hacer esto, le digo, si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios nos da vida y salud, lo vamos a realizar. Porque la palabra también declara, hermanos, que hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es de muerte. Entonces, vemos primeramente al maestro siendo él el primero en entrar a la barca. ¿De qué me habla esto a mí? Uno, Jesús siempre va a marcar la dirección. Somos guiados por el Espíritu Santo, pero aún el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se sujetaba al Espíritu Santo. Entonces debemos creer que si estamos viviendo una vida conforme a lo que a Dios le agrada, Dios es el que está en control de las cosas. Dios es el que va a dirigir nuestros pasos. Por eso a mí me causa gracia, hermanos, cuando las cosas no salen como yo quiero. Humanamente a veces yo también me molesto, a veces, ¿por qué no salió? ¿Por qué? Y bueno, me pregunto, ¿fallé yo en planificar? ¿O es el Espíritu Santo que nos está cambiando la agenda? Yo siempre recuerdo una anécdota de una de mis primas en Costa Rica, que ella decía, ella los sábados, ella venía de, se conocen a Keylor Navas, el portero. Él vivía en un lugar que se llama Pérez Celedón, es un pueblito a bastantes kilómetros de la capital. Y ella siempre tomaba un autobús, un camión, para los dominicanos, creo que a las 2 de la tarde, los sábados, para regresar a donde nosotros vivíamos. Y ese día ella perdió el autobús y se molestó y se enojó y dijo, ¿por qué pasó? Pero después se dio cuenta que ese autobús sufrió un accidente. Entonces, a veces cuando Dios nos cambia los planes, nos enojamos, pero no entendemos. Había un doctor en el hospital donde trabajaba mi esposa, que ese hombre era muy paciente, muy tranquilo para caminar, muy relajado. Y él le decían, pero usted es así, porque hasta que desesperaba, ¿no? Ya ve que en este país todo tiene que ser rápido, todo es ya. Y él decía que él, cuando era más joven, él iba para el aeropuerto, iba atrasado y perdió el avión. Y él se enojó, se molestó en el aeropuerto, estaba molesto, enojado, pero ese avión se estrelló lamentablemente. Las personas que iban en ese vuelo fallecieron. Y él se dijo, a partir de hoy, nunca más voy a enojarme, voy a acelerarme. Entonces vemos que Jesús es el primero en entrar a la barca. Importante, hermanos. Eso es sumamente importante. Que es que donde entremos o a donde vayamos, seamos guiados por el Señor. Que cuando tomemos decisiones, que sea lo que sea que usted va a hacer. Yo sé que esto es básico y es ABC, y esto usted ya lo sabe, y esto usted lo conoce, y usted lo entiende. Pero siempre digo, ¿cuánto hacemos partícipe al Señor de nuestras decisiones?
Hay un libro muy interesante que se llama ¿Con quién me casaré? Y bueno, los muchachos solteros lo leen pensando que ese libro les va a decir con quién se va a casar, pero es una guía. Realmente consulto a Dios cuando me voy a casar, cuando me voy a mover de casa, cuando voy a tomar ese nuevo trabajo, cuando voy a iniciar una relación, cuando quiero empezar a servir en un ministerio. Sí, hermano, es importante. Yo recuerdo cuando servía con jóvenes en Costa Rica, Dios me permitió servir más de 20 años con los jóvenes. Me acuerdo cuando el líder se me acercó para hablarme y me dice, mira, me gustaría que tomara las clases de escuela dominical los domingos. Y me dice, ora y dime qué piensas. Y yo oré, me identifiqué. Porque cuando usted, y al final le dije, sí, amén. Porque cuando usted quiere hacer las cosas, usted se va a preparar. Yo recuerdo, hermanos, que nosotros rentábamos el instituto bíblico que quedaba enfrente de mi casa. Los sábados en la noche era un salón grande. Yo iba y acomodaba el salón y veía que se habían suficientes sillas porque tenía pasión por eso. Pero entonces veamos que sea el Señor quien nos está guiando. Segundo, verso 24 de Mateo dice, comienza la tempestad. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Marcos 4:37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, se estaba hundiendo. Lucas en 8:23 dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Es decir, hermano, el Señor estaba rendido humanamente, él se quedó noqueado y cuando parece que el Señor está descuidado, que está dormido, que no, comienza una tempestad y no cualquier tempestad, hermano. Y yo le voy a ser honesto, a mí, bueno, no que yo huele mucho, pero yo siempre digo, bueno, si uno se sube el avión se cae, pues ya, difícilmente voy a sobrevivir. Pero que un barco se hunda, hermano, eso es otra historia. Porque normalmente el barco no se hunde tan rápido. Yo recuerdo también en una ocasión, tenía como 16 años, tal vez 17 años, estábamos en un lago de un colegio de ingenieros agrónomos y íbamos en una pequeña barquito, una pequeña panga, como 4 o 5 amigos. Y el chiste era que movíamos el barco y entraba agua y ¡ay, nos vamos a hundir! Hasta que un momento el barco de verdad se comenzó a hundir y su servidor hizo, quería ejecutar el salto del ángel, de clavado, pero terminó siendo el vuelo del sopilote. Y la sensación es fea. Y le digo, era un pequeño lago que la orilla estaría a unos 10 metros, donde eran condiciones controladas. Ahora dice que comenzó una tempestad tan grande que las olas entraban en el barco y el Señor estaba dormido. Y muchas veces, hermano, en cuanto las cosas salen de nuestro control, porque como seres humanos nos encanta tener las cosas bajo control. Dice la nueva versión internacional, en Marcos 4:37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. O sea, no era cualquier tormenta. Ahora recuerde que algunos, no todos, algunos de los discípulos eran pescadores, habían pescado en ese mar, tenían experiencia con el mar. La barca tampoco era, si usted va, hermano, a ver los barcos, no eran barcos tan pequeños, precisamente. Eran barcas que podían transportar cierta cantidad de personas. Entonces la situación sale de control. Y es lo que pasa en nuestras vidas cuando no tenemos el control de la situación, nos asustamos. Cuando vienen los peligros, cuando entra esa llamada, cuando entra
esa llamada telefónica, cuando entra ese mensaje, ese correo electrónico, esa noticia que lo cambió todo. Cuando usted recibe esa carta, ese fax, bueno, ya el fax está desactualizado casi, que lo cambió todo, que te está diciendo tu vida jamás volverá a ser igual. Son momentos donde humanamente nos preguntamos, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Por qué si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo soy fiel, me pasa esto a mí? Porque dice que el Señor estaba dormido. El agua estaba entrando a la barca estaba por hundirse y parecía que el Señor no hacía nada. Y a veces nos sentimos así con el Señor, hermanos. A veces sentimos como que Dios no está en control de las cosas cuando sí lo está. Que nosotros no entendamos por qué Dios permite las cosas. Es otra historia. Hay un libro, si usted puede leerlo, buscarlo, está incluso en YouTube. Este libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es que las cosas que Dios hace para nosotros no tienen sentido, hermanos. Parece que a veces entre más oramos, menos respuesta hay de Dios. A veces entre más clamamos, parece que hay menos respuesta de Dios. Entonces avancemos, hermanos. Ellos no se asustaron simplemente por unas gotitas de agua. Les repito, algunos de los discípulos eran marineros experimentados, eran pescadores, hombres de mar, hombres que sabían nadar. Y al menos, hermano, y vuelvo a decirlo, 4 de los discípulos de Jesús eran pescadores, eran hombres de mar. Y según lo que dice Mateo 4, 18 al 22, Andrés, Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan eran pescadores. Eran hombres que hubieran podido mantener la calma, eran hombres de experiencia. Y lo tremendo de esto es, hermano, que a pesar de que los discípulos habían sido testigos de muchos milagros, se llenaron de pánico en esta tormenta. Como navegantes experimentados, estaban conscientes del peligro existente. Ellos sabían que no era una tormenta normal. Ellos sabían humanamente que lo que estaba pasando podía terminar con sus vidas. Y todos, hermanos, en algún momento hemos estado ahí. Todos en algún momento hemos tenido un familiar que la vida depende de un milagro. Hemos estado en una situación, un accidente de tránsito, o en alguna situación donde solamente la intervención divina podría salvarnos. Y son momentos donde al ver la experiencia te puede ayudar, pero debemos aprender a confiar en el Señor. A mí me pasa algo, hermano, por ejemplo, en Costa Rica tiembla mucho, créanme, ahí tiembla cada rato. Para Semana Santa siempre tiembla. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba con un grupo de personas y temblaba, yo me preocupaba por las otras personas y mantenía la calma. Pero cuando estaba solo era otra historia totalmente. Entonces muchas veces cuando es otra persona podemos actuar ecuánimes, controlados, asertivos. Pero cuando me afecta a mí, cuando es en carne propia, cuando es a alguien que yo amo, a alguien que yo quiero, la historia cambia, las cosas cambian. Porque el Señor necesita llevarnos a situaciones donde no tengamos el control. Hablamos de que era una tempestad, hermanos.
El tumbaburros o el mataburros de la Real Academia Española define tempestad como esto: tempestad, tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria fuerza. El diccionario de la Biblia define tormenta, el nuevo diccionario de la Biblia define como tormenta: fenómeno meteorológico en el cual los elementos de la naturaleza actúan con gran fuerza y violencia, produciendo viento, lluvia, nubes negras, granizo, etc. Entonces estamos hablando de que, hermanos, era un momento donde toda la experiencia, todo el conocimiento, todo lo que ellos sabían, no servía. Simplemente aquello los sobrepasaba a ellos. Y el Señor estaba dormido en la barca, como, ¿qué pasa? ¿Me explico? Es como a veces que has orado y clamado, pero ¿por qué Dios no responde? Yo recuerdo el testimonio, y a mí me impactó mucho esto, hermano, el testimonio de un pastor, de que a él le pidieron que fuera a orar por un niño que estaba enfermo, y él dice que él comenzó a orar, y cuando él estaba en el cuarto, el niño, se activaron las alarmas, el niño comenzó a morir, y él dice que la mamá se le guindaba de la solapa del saco y le decía: usted es pastor, ore, a usted Dios sí lo oye. Y dice, este pastor contaba que él clamó, oró, brincó, saltó, se hincó, se agachó, prometió, como en 8 minutos. Hizo todo lo que un ser humano que no tiene un conocimiento médico, sino espiritual, hubiera podido hacer. Y la respuesta de Dios fue no. El niño partió a la presencia del Señor, y él se vio afectado muchos meses por esto. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que Dios falló? No. ¿Que Dios es cruel? No. ¿Que le faltó fe al pastor? No. Esto es cierto, hermano. Esto no es no crea que estoy sacando una historia de un libro de texto, de un manual para predicaciones. No, esto es real. Esto pasó aquí en San Diego hace algunos años. Recuerdo el testimonio de una hermana de un ministerio por el que clamaron. Y Dios dijo no. Usted recordará que el año pasado clamamos por Dani. Él estaba enfermo de COVID. Y el día que clamamos, hubo respuesta de Dios. Él ha salido del hospital, como ya le he dicho las otras veces. ¿Por qué Dios a veces responde sí y por qué Dios a veces responde no? Porque Él es absoluto y soberano, y no nos toca a nosotros juzgar sus decisiones. Ahora volvamos a la barca. La barca se está hundiendo. Los hombres están asustados. Yo me imagino la escena terrible. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y hermano, la respuesta natural humana a los discípulos fue asustarse. Y es que tal vez es muy sencillo criticarlos, porque hermano, ver los toros desde la barrera es muy sencillo. Siempre he dicho eso. O como dicen en mi tierra, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Pero debemos entender, hermano, que sin importar lo difícil, lo fuerte de la situación que yo esté viviendo, esto va a pasar. El peligro en que estos hombres estaban era real, era eminente. No era un invento. Tal vez estás atravesando algo difícil. Tal vez usted me dice, hermano, durante la pandemia ha sido un tiempo duro, ha sido un tiempo difícil. Todos tenemos amigos o familiares que han partido a la presencia del Señor, o conocemos a alguien que ha perdido a un familiar. Y es que, hermanos, se habla, gracias a Dios, y Dios Todopoderoso lo permite, se habla que para
junio tal vez se levanten ciertas más restricciones. Pareciera que aquí en Estados Unidos estamos saliendo ya, gracias a Dios. Pero esto no ha pasado alrededor del mundo. La pandemia sigue siendo real. O tal vez usted está atravesando una situación difícil en su negocio, o algunos han perdido sus trabajos, otros han perdido sus negocios, otros sus ingresos se vieron de repente acortados, sus finanzas se vieron afectadas, pero Dios sigue estando en control. Y es que, hermanos, es ahí cuando yo no tengo el control de las situaciones, cuando de verdad dependo de Dios, cuando no dependes de a quién conoces, ni de quién puede hacerte un favor, donde a veces puedes tener todo el dinero del mundo, pero la última respuesta la tiene Dios. Y Jesús parece que estaba dormido, al menos dice la historia, dice el pasaje, o los pasajes, que Jesús estaba dormido. Entonces, aquí hay algo interesante. Cómo Jesús, en medio de una barca que se está hundiendo, estoy hablando humanamente, que está por hundirse, hay una tormenta que azota el barco, se mueve para todo lado, Jesús está dormido. Eso es tremendo. ¿Recuerda usted el diálogo que tiene Jehová con Job? Cuando él le dice, dime dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra. Dime quién puso límites al mar. Hay algo tremendo, hermanos. Yo siempre le digo a mi hija, el mar está vivo. Y el mar solo obedece a su amo, a Dios. A nadie más se sujeta. Nadie más puede controlarlo. Nadie más puede darle órdenes. Vamos al verso 25. 8:25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. La versión nueva versión internacional dice, los discípulos fueron a despertarlos. Señor, gritaron. No dice que con una campanita gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y la nueva versión internacional en Marcos 4:38 dice, Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Pues yo soy el único, hermano, que en algún momento de desesperación me he enojado con Dios y le he dicho, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hice malo? ¿Por qué nosotros? ¿Qué fue lo malo que pudimos hacer? ¿A quién ofendimos? ¿No tienes cuidado? Le dijeron que nos ahogamos. El Señor estaba en la barca. No se había ido. No los había abandonado. No los había dejado. Estaba con ellos ahí. ¿Cuál es nuestra reacción ante los problemas? Claro, no es fácil, hermano, como cristianos. No es fácil cuando recibimos una noticia que un familiar tiene una enfermedad terminal, o de que vas a partir, o cuando te dicen ya no puedes tener más hijos, o su hijo, su hija murió. Yo creo, hermano, que humanamente hablando, el dolor más grande que una madre o un padre o un ser humano puede experimentar en esta vida, humanamente hablando, es perder un hijo o una hija. Si pierdes a tus padres, tú eres huérfano. Pero al menos yo, disculpe mi ignorancia,
Creo que en inglés y en español no hay una palabra para describir cuando pierdes a un hijo o una hija. No la conozco, no sé si hay. Si pierdes a tu esposo o a tu esposa, eres viudo o viuda. Y a veces parece que Dios no responde. A veces parece que Dios se ha quedado dormido. Por eso, hermano, es importante entender que Dios es soberano y absoluto. Por eso hay personas en los hospitales que han sido cristianas, que están agonizando y mueren negando a Dios o enojados con Dios, porque no se les ha enseñado que Dios es soberano y absoluto. Y tal vez lo que para mí es lo mejor, en lo que en mi mente es lo mejor, en la voluntad de Dios es diferente. A veces Dios ha permitido que pierdas un vuelo para salvarte, que pierdas un autobús, que pierdas un carro, que no se te abran las puertas para un trabajo. A veces Dios te ha quitado ese hombre o esa mujer que tú pensabas ser el hombre o la mujer de Dios. Y es Dios diciéndote cabezón a cabezón, no, te estoy protegiendo, te estoy guardando porque te amo. Aunque ahora no lo entiendas, aunque ahora no lo puedas ver, después lo vas a ver. ¿Sabes? Yo lo he experimentado en mi vida, mi esposa lo ha experimentado en su vida. A veces hemos pasado por cosas en las que no sabemos. ¿Permítanme? Le he contado esta historia varias veces. Cuando yo apliqué la primera vez para sacar mi visa, para venir a este país, hermano, yo fui al consulado, yo hasta iba cantando, los muros caen, y con ellos las fortalezas, y el Señor entregó en mis manos Jericó. Hermano, yo iba seguro que ese día salía como una visa. Yo dije, no, Señor, yo soy tu hijo. Y fui, y para no hacerle la historia larga, el cónsul dijo no. Y yo salí frustrado, y yo dije, Señor, pero si clamé, si todo el grupo de intercesión clamó, si tenía a todos mis amigos clamando. Pero el Señor tenía un plan mejor. El Señor tenía un propósito mejor. El Señor había guardado una victoria más grande al futuro. Entonces, a veces nos preguntamos, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No estás viendo, Señor, que lo que está pasando, la tormenta, que mi vida se está derrumbando, se está haciendo pedacitos? A veces somos así. Les repito, esta pandemia, o plandemia, como yo le digo, ha dejado cicatrices y heridas, tanto en inconversos como conversos. Tanto en gente que conoce de Dios como no respetó clase, no respetó estatus, no respetó país, no respetó religión, no respetó raza. La diferencia es que para los que creemos en Dios, sabemos que los que han partido, que tenían a Cristo, nos volveremos a reunir en la patria celestial. Lo importante no es el tamaño de la tormenta. Lo importante no es cuántos experimentados estén en la barca. Lo importante es que Jesús esté en la barca cuando yo estoy en la tormenta. Y que yo esté en la voluntad de Jesús. Porque ellos entraron a la barca porque el Señor entró primero. Él los guió. Lo importante es que yo esté seguro que lo que estoy haciendo sea del Señor. Por eso cuando a mí me dicen voy a tomar un trabajo nuevo, amén, gloria a Dios. Por eso cuando alguien a mí me dice, hermano, hemos decidido comprar casa, amén, gloria a Dios, que sea Dios guiándolos. Que oren y pidan al Señor si esto es de Dios, que se abran las puertas, y si no es de Dios, que se cierren. Por eso cuando alguien me dice a mí, hermano, me voy a mover de país, voy a regresar a México, voy a irme a tal estado, yo le digo,
Amén. Ya usted oró. Yo le pido que usted haya orado, que usted haya buscado el rostro de Dios, que sea Dios quien le haya confirmado. Cuando a mí me dicen, hermano, me voy a cambiar de ciudad, porque gloria a Dios, porque hay cosas que parecen ser de Dios, que brillan como si fueran de Dios, que aparentan ser de Dios, y tal vez son de Dios, pero no son para nosotros. Hay algo importante. En la época de Moisés, el pueblo se movía con la nube. Pero en la época de en la época de Josué, el Señor le dijo a Josué, donde tú vayas estaré contigo. Pero lo importante, lo que estoy tratando de decir es que donde yo me mueva, sea guiado por el Señor y que esté la presencia del Señor conmigo. Y eso aplica para cualquier cosa. No tome decisiones sin consultar a Dios. No se mueva sin consultar a Dios. No se muevan sus pensamientos, porque a mí me puede parecer muy bien algo. Yo conozco una persona que me dijo, hermano Alan, justo antes de comenzar la pandemia yo me iba a cambiar de trabajo y bendito Dios no lo hice. Ya estaba por cambiarme. Y durante toda la pandemia he tenido trabajo. Antes de que tomes una decisión de moverte, de irte, de tomar algo, de casarte, de comprar, de decidir, tome la consideración de Dios. ¿Sabe, hermano? Ahorita me viene esto a la mente y no sé si alguien está pensando en adoptar. En mi familia es muy normal la adopción. No que yo sea adoptado, bueno, eso creo. Pero sí es normal la adopción. Hay varias personas en mi familia que han sido adoptadas. Entonces, para nosotros es normal. Hay gente como que adoptar a una persona es como que, culturalmente. Hay familias que la adopción, cruz, que se vaya al diablo y venga a Jesús. Pero yo creo, y no sé si alguien está pensando en adoptar, ore al Señor que te guíe a esos niños o a esas niñas o a esas personas que debes adoptar. Pero que sea Dios. Porque es un acto hermoso, pero es tomar una responsabilidad para el resto de tu vida. Y hermano, con mucho amor le voy a decir esto. Cuando usted toma la decisión de moverse a otra iglesia o a otro ministerio, son decisiones que pueden afectar su vida, la de su esposa, la de su esposo, la de sus hijos, por el resto de su vida. Por eso cuando usted quiera moverse a algo nuevo, que sea el Espíritu Santo de Dios poniendo esa confirmación en usted y ese anhelo. Lo que usted decida, no porque esté en la tormenta tome decisiones alocadas. No porque ahorita se esté levantando la barca, se esté sacudiendo y parece que la cosa está fea. ¿Sabe? Voy a decir algo y me perdona por lo que digo, me perdona por lo que voy a decir. Los marineros tienen un dicho muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, y lo digo con todo amor porque me causa gracia. Los marineros dicen que cuando el barco se hunde, los primeros en saltar son las ratas. Y pongámoslo espiritualmente. No huyamos de las situaciones. No corramos de la tormenta. No nos lancemos del barco porque la cosa se está sacudiendo y bueno, aquí parece que no hay salvación. Al contrario, esperemos la respuesta del Espíritu Santo. Esperemos la respuesta de Dios. Verso 26 dice, y ya casi terminamos, 2 versículos más, hermanos. Dice, y vinieron a él y le despertaron, maestro, maestro, parece que perecemos. Verso 26 dice, Jesús calma la tempestad. Mateo 8:26 él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose de repente,
levantándose reprendió a los vientos y a la mar y al mar, y se hizo grande bonanza. Lucas 8:24 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hicieron bonanza. Y levantándose reprendió al viento. Marcos 4:39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quiero leerle la versión internacional. Mateo 8:26 dice: entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Lucas 8:24 dice: los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, que nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Se da cuenta, hermano? El Señor es el único que tiene control sobre los elementos de la naturaleza. El viento y el mar, la lluvia, el agua, el fuego, la tierra, le obedecen. Aún los elementos. Y el Señor reprendió. Nos reprendió por su falta de fe. Porque en Mateo 8:26 le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Lucas 8:25 dice: ¿dónde está vuestra fe? Y Marcos 4:40 dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Repito, yo no culpo a los discípulos, hermano. Estar en una tormenta es horrible. Porque somos buenos para decir: pero qué hombres de poca fe. Cuando no lo experimento en mi carne es fácil decirlo. ¿Sabe? Una cosa que pensaba, hermano, ¿por qué hoy en día es tan difícil? Y una cosa que he detectado, y descubrí el agua tibia, ¿verdad? Me van a decir: hermano, descubrió el agua tibia. Sí, claro, es lo que hice. Hay una necesidad tan grande de que las personas las escuchen hoy en día, hermano. Yo me he dado cuenta, la gente necesita que las escuchen, no que las juzguen, que las escuchen. Quieren contar sus problemas a alguien que no los juzgue. Tanto cristianos, ¿por qué en la iglesia, donde deberíamos de ser las personas, donde puedan venir y pueda hablar con un hermano, con una hermana con hermano, hermano con hermano, y aclarar su corazón? No lo podemos hacer a veces, por temor al que dirán, por temor que digan es líder, por temor que digan es anciano, por temor que digan es pastor, por temor que digan es apóstol. Jesús les reprende por su propia fe, por su poca fe, perdón. Que no te falte fe en medio de la tormenta. Que no te falte fe en medio de lo que estás viviendo. Que no te falte fe en medio de la tormenta en la que estás. Tal vez estás apenas subiendo al bote, a la barca. Tal vez ya zarpaste. Tal vez ya está comenzando la tormenta. Tal vez la barca ya se está hundiendo. Tal vez el Señor ya está reprendiendo la tormenta. No sé en qué etapa estás. Pero sí le quiero decir, hermano, no abandone la barca a menos que el Señor le esté guiando. En cualquier situación en la que usted esté, sea de la iglesia, del trabajo, de la familia, del trabajo, lo que sea que usted esté haciendo, asegúrese. Yo nada más le pido esto: por favor, asegúrese que es la voz del Señor la que lo está guiando, porque el Señor calmará la tempestad. Yo les voy a decir una cosa, hermano: el Señor no ofrece, no pone benditas, no pone curitas. El Señor hace cirugías para tratar el corazón del hombre. Cuando digo hombre, entiéndase hombre, varón y mujer.
El Señor no pone parchecitos. Dios no le da una medicina espiritual para que se cambie la situación un poquito y ya. No. Las decisiones que tomemos hoy van a repercutir en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Para bien y para mal. Asegúrese de que lo que está haciendo lo está haciendo guiado por el Espíritu Santo. No tome decisiones cuando está enojado o cuando está contento. No se base en emociones. Asegúrese que antes de tomar una decisión esté siendo guiado por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que te está guiando. Porque aunque vayas a una tormenta o estés en una tormenta, Dios calmará la tempestad y te llevará a puerto seguro. Solo existe un capitán en nuestra vida y es Jesucristo. Hay muchos que se ofrecen como salvavidas. Hay muchos que prometen el oro y el moro, tanto en lo secular como en trabajos, como en lo espiritual, hermano. Asegúrese que en medio de la tormenta estás recurriendo al Señor, que estás hablándole al Señor, aunque te diga hombre de poca fe. Asegúrate que estás haciendo lo que Dios te está mandando a hacer, que no te estás adelantando en los tiempos, que estás consciente de lo que estás haciendo. Vuelvo a decirle, hermano, muchos prometen el oro y el moro y se ven como la salvación de las iglesias, como la salvación de los pueblos, como la salvación de ministerios. Y el único que nos puede salvar en la tormenta es Jesucristo, hermanos. Vamos al último verso. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Marcos 4:41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe por qué le digo de decisiones, hermanos? Hay muchos Esaús espiritualmente que han vendido o van a vender su primogenitura por lentejas, por llenar una necesidad ahorita, por llenar una necesidad de ahora. Están vendiendo su primogenitura por lentejas. Espera en el Señor. Deja que el Señor te guíe. No por una situación de ahora quieras adelantarte a lo que Dios va a hacer en tu vida. No por lo que está pasando ahorita. Porque alguien de repente ora, que parezca la respuesta de Dios, ore, hermano. Busca al Señor, clame al Señor. Se lo digo por experiencia. A veces parece que una persona tal vez con muy buenas intenciones, a veces un hermano, una hermana con muy buenas intenciones, con intenciones honestas, con intenciones sinceras, parece ser la respuesta de Dios. El Señor no es el tiempo, no es Él, no es ella, no es la manera. Mire, yo recuerdo cuando a mí me rebotaron la visa la primera vez. Un hermano que aprecio mucho y quiero mucho y con mucho cariño me dijo, bueno, me bromeó bastante también, me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una compañía de este tipo, yo importo materiales de Miami, tengo facturas por miles de dólares de mi compañía. Yo nada más te hago una carta que tú eres socio, tú vas al consulado, te llevas un bonche así, un stack de facturas, y te van a dar la visa. Mira, todos los que les he dado esta carta se la han dado. Y yo con mucho amor le dije, gracias, pero yo creo que el Señor no necesita de mentiras para abrir una puerta. Mi hermano, yo creo firme y ciegamente eso, que Dios no pelea con mentiras, que Dios no hace tranzas, que si lo convirtiera a tico sería Dios no hace chorizo, repito,
Dios no hace tranzas, Dios no es choricero, Dios no es mentiroso. Dios nos manda y nos dice ser astutos, ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Pero aún Dios no utiliza la astucia para la maldad, hermano. Por eso le he dicho, todo aquello que se mueve en las sombras no es de Dios, salvo que usted esté planeando fiesta sorpresa o una actividad sorpresa para alguien, algo bueno, no es de Dios. Lo que se hace en lo oculto, en las sombras, no es de Dios. Son como esos hermanitos que le dicen a las hermanitas, en lo oscurito te doy un besito. No. Un hombre de Dios, no sé por qué me viene esto, un hombre que la respete, hermana, la va a honrar su casa, va a ir a su casa, va a hablar con sus papás. Hermano, pero ya soy mayor, ya mis papás no están vivos, entonces va a hablar con sus pastores o con las personas que usted vive. Va a honrar la casa y va a honrar a los padres de él. Lo que se hace en lo oculto no es del Señor, hermanos. Nada, le vuelvo a decir, tenga cuidado de que usted no esté cambiando su primogenitura por lo que parece la respuesta de Dios, o por lo que ahora brilla como oro de Dios y no es de Dios. No sé su situación, no sé en lo que usted está, no conozco su tormenta, pero sí le puedo decir, asegúrese de dos cosas. Uno, de que Jesús esté en la barca con usted, porque Él calmará la tormenta. Y dos, asegúrese que sea la respuesta de Dios para su vida y que sea el tiempo de Dios para su vida. Marcos 4:41 dice, entonces terminaron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No importa lo alto de las olas, no importa lo difícil. Yo no sé lo que usted esté pasando, hermano. En unos minutitos vamos a orar por las peticiones. Sé que el tiempo ha pasado. Una vez más me disculpo. Tuvimos algunos problemas técnicos para comenzar. Pero sí le pido que sea lo que sea, usted por favor guíese por el Señor. No salte de la barca, cualquiera sea la tormenta. Manténgase firme. Quiero pedirle que inclinemos el rostro. Vamos a estar orando por varias peticiones y después quiero darle unos cuantos anuncios. Padre Santo, te pedimos por Iván, Señor, por este joven, Padre, que está en Ensenada, por este muchacho, Señor, que tiene 19 años. Te lo pedimos, Padre. Tu siervo, nuestro pastor, ha orado por él, lo ha ungido, y creemos en la delegación que has puesto en nuestro pastor, Señor. Y sumado a esto, te pido por él, Señor, te pedimos, nos convenimos. Te pedimos por Iván, Señor, por un milagro, porque sane su cuerpo, porque sane su sangre, Señor, porque restaure sus plaquetas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, de una manera sobrenatural, que este muchacho pueda dar testimonio, Señor, del poder de Dios, así como lo hiciste con Dani. Si es tu perfecta voluntad, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, sanándolo, trayendo vida a su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, por nuestra hermana Paula, Padre, hablamos a sus huesos, a sus órganos, a sus intestinos, a sus células. Y clamamos por sanidad, Señor. Clamamos, Señor, por sanidad por ella, Padre. En el nombre de Jesús lo creemos. Un milagro, Señor, un milagro
en el nombre poderoso de Jesús sobre su vida, Padre, se ha hecho. Hasta el último momento seguimos clamando por Iván y por nuestra hermana Paula, Señor. Oramos por nuestra hermana Silvia Rivera, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús por una restauración completa, una restauración total, Señor. Seguimos clamando por ella como iglesia, Padre, lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Por nuestra hermana Clarita, Señor, gracias por ella. Sigue, Señor, sigue, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Sanando, restaurando, sabemos que su pie está mucho mejor, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti por ello, Señor. Pero esperamos una sanidad completa por ella, Señor. Bendice a su esposo, al hermano Rafa, Señor, a este hombre que ha sido un bastión para ella, que ha estado ahí junto a ella, Señor, en el nombre de Jesús. Por nuestra hermana Adelita, Señor, gracias. Seguimos creyendo, Señor, a un milagro. Seguimos creyendo, Señor, en una sanidad total, Señor, para ella. Por nuestro hermano Jaime Rangel, Señor, creemos en sanidad y restauración para él, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos por la nación de Israel, por el pueblo de Israel, Señor. Sabemos, Padre, que tus tiempos se tienen que cumplir, que tus tiempos tienen que ser. Sabemos, Señor, que tus tiempos bíblicos se van a cumplir, Señor. Proclamamos por misericordia por ellos, Señor. Guárdalos en medio del ataque que están sufriendo, Señor. Han muerto personas de ambos bandos. También por las familias de los que han muerto, Señor, clamamos y te pedimos, Señor, que traigas tu paz sobre este lugar, sobre este conflicto, Señor. Que guarde la nación de Israel, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por la familia Noriega, Elvira, Señor, que ha pedido por un familiar en México, Señor, que perdieron un familiar en México, Señor. Te pedimos por esta familia, Señor, por este miembro que ha partido. Que tu paz, Señor, que llena todo entendimiento, que tu paz, Señor, que está por encima de todo, llene y traiga confort a esta familia, Señor. Fortalécelos, Señor, en este momento, en esta pérdida. Ayúdalos. Fortalécelos para que puedan, Señor, sobrellevar esta carga, Señor. Nos sumamos a ellos, Padre, como una familia espiritual. Siempre que hay una pérdida, es dolorosa, Señor, pero sabemos que nos volveremos a ver, Señor, en la patria celestial, para tus hijos y tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Unos poquitos anuncios, hermanos. Les recuerdo, el domingo 13 de junio, segundo domingo de junio, vamos a tener después del servicio una celebración para los graduados de quinto grado, octavo grado y de high school. Esto va a ser después del servicio. Si usted necesita información de esto, por favor comuníquese con nuestro hermano Leobardo Herrera y con su esposa, nuestra hermana Irene Herrera. El domingo 20 de junio vamos a tener presentación de niños, vamos a bendecir niños, hermanos. Si usted está interesado en bendecir a su niño, en bendecir a su niña, si usted no lo ha hecho por efectos de la pandemia, que tal vez no estuvimos funcionando normalmente, el domingo 20 de junio vamos a estar realizando esto. Se puede comunicar con mi persona, con mi hermano Alan Jiménez. Solo le pido, por favor, que nos contacte lo más pronto posible. Queremos hacer algo bonito, algo especial para ese día, pero contáctese con nosotros si usted quiere hacerlo lo más pronto posible, hermanos. También, si usted quiere unirse al equipo de maestros, estamos buscando hermanos y hermanas que quieran servir con maestros. Se puede comunicar con mi esposa, con Alejandra Jiménez. Y si usted quiere apoyar también en la guardería, estamos buscando personas también que quieran servir en guardería, hermanos. Se puede comunicar con mi hermana Mariana.
Les recuerdo, mis hermanos, estamos teniendo cultos los días viernes, cultos presenciales los días viernes de 7 a 8 y media. A partir de las 7 de la noche estamos ahí, en el 1980 East Vista Way. Los domingos tenemos culto presencial, nuestro servicio dominical, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Comenzamos a las 9, si el Señor lo permite. Y les recuerdo, los sábados a las 10 de la mañana son las clases especiales para damas. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Yo le animo para que usted se mantenga, para que usted siga. Dios es bueno, Dios es fiel. Buenas noches, mis hermanos, bendiciones.